¿Qué tal amigos? Esta partida que les voy a comentar es de la ronda 4 del campeonato de Rusia por equipos y los protagonistas son el gran maestro de Azerbaiyán, Shakiar Mamediarov, y el gran maestro ruso Evgeny Najer. Entonces, vamos a ver la partida. Las blancas empezaron con D4, caballo F6, C4, G6, F3. Y este movimiento da inicio a una estructura de peones que se conoce muy similar en la defensa india de rey como la variante Saemish. Aquí las negras continuaron con C5, D5, ya digamos lo que hicieron las negras con este movimiento C5 es ahora que esta estructura de peones que pronto se va a formar tiene también como contraparte de que las negras con este alfil en G7 pues van a tener mucha actividad en esta gran diagonal. Las negras continuaron con alfil G7, E4, D6. Ahora, fíjense algo en este tipo de posiciones. Las blancas continuaron con caballo C3, enroque corto. Que el plan más común en estas posiciones es continuar con alfil E3, dama D2 y probablemente seguir con H4, H5. También hay ideas de que este alfil en E3 avance hasta H6 y se cambie esta pieza que es la que mantiene al rey negro muy seguro. Bueno, aquí las blancas hicieron alfil G5 y las negras H6. Que si bien es cierto está debilitando un poco el enroque del rey negro, pero no es tan sencillo como parece. Las blancas hicieron alfil E3 teniendo en la mira ahora esta debilidad. Las negras continuaron con E6 y luego de dama D2 las negras cambiaron primero en E5 y ahora continuaron con caballo H7, que es una defensa indirecta a la captura de este peón porque las negras tienen dama H4 jaque. Ese es el detalle y perderían la pieza. Entonces el peón en H6 está defendido de manera indirecta, así que aquí las blancas realizan el movimiento alfil D3. También debo comentar que en estos tipos de posiciones siempre hay una idea muy típica que es de desarrollar el caballo en H3 para luego ubicarlo en F2, pero en este caso las negras están preparadas para capturar de manera inmediata ese caballo, así que es algo que hay que considerar cuando vayas a hacer este tipo de maniobras. Entonces, aquí las negras realizaron el movimiento caballo D7 y como ahora esta diagonal del alfil está bloqueada, las blancas pues continuaron con ese desarrollo. Caballo H3 y luego de caballo E5, caballo F2. Bueno, aquí ya las negras deciden ya realizar operaciones y tratan de romper ese centro realizando el movimiento F5, que también es una ruptura muy típica. Ahora, quiero que noten algo de esta posición. Si las negras, digamos, pudiesen mover nuevamente, estoy seguro que cambiarían en E4 y luego de, por ejemplo, caballo por E4, ya van a ver que la posición blanca ya tiene, digamos, debilidades. Una de ellas es, por ejemplo, que las negras pueden explotar la casilla F3 haciendo este sacrificio de torre, porque luego de peón por torre viene caballo por F3 y ya se ve que algo está fallando en la posición blanca, sobre todo ese punto F3. Así que quitando todas estas flechas, lo que las blancas decidieron hacer aquí fue defender ese punto F3 realizando el movimiento alfil E2. Y las negras continúan con su expansión G5. Ahora, ¿qué hacen las blancas aquí? Porque ya se ve que las intenciones de negras es hacer F4 y el alfil está atrapado. Y por eso el gran maestro Najer decide capturar en F5 y van las negras desarrollando otra pieza. La posición negra de hecho es muy bonita, las blancas todavía no se han enrocado. ¿Qué pueden hacer las blancas? Bueno, el gran maestro Najer decide buscar rápidamente actividad para esta torre y realiza el movimiento H4, a lo cual Mamediarov
realiza este movimiento que a primera vista no tiene sentido, pero ya vamos a ver que a medida que avanza la partida, vamos a ver que en realidad ese movimiento es para buscar mucho contrajuego y sobre todo de la actividad de las piezas. Y me refiero a este movimiento B5, un sacrificio de peón. Es muy típico, más bien así al estilo Gambito, al estilo Volga, no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Bueno, B5 está en el tablero. Entonces, aquí las blancas capturan primero en G5 y luego de H por G5, ahora sí las blancas deciden capturar ese peón en B5 y lo hacen con el caballo. Si lo hacen con el alfil, bueno, también es lo mismo, pero ya este alfil, digamos, tiene ideas defensivas con este peón en F3. Bueno, caballo por B5 y ahora las negras realizaron torre B8. Y ya se ve que con ese sacrificio de peón, ahora esta torre tiene actividad. Esta pareja de alfiles está muy bien ubicados. Acá hay un punto en rayos X que hace esta torre y este alfil. Entonces hay muchas ideas tácticas en la posición que vamos a ver más adelante. Aquí las blancas deciden regresar el caballo, caballo C3. Y las negras realizan el movimiento dama E8, que a primera vista está dejando indefenso este peón, pero es que capturar ese peón es muy dudoso porque las negras pueden continuar con caballo C4 aprovechándose de que este alfil está clavado y ya se ve que este caballo, conjunto con la torre y atacando la dama, pues va a tener una excelente posición. Las blancas, digamos, estarían muy críticas. Entonces ya vemos que este peón en G5 no provoca capturarlo. Lo que hizo las blancas aquí fue realizar el movimiento torre C1. Todavía ese rey blanco está en el centro, así que Mamediaro está tratando de buscar ideas de cómo poder atacar al rey blanco que está allí. Bueno, Mamediaro decidió aquí continuar con el movimiento C4. Una de las frases de Bobby Fischer es que si tú quieres conseguir casillas, debes también ceder casillas. Aquí las negras están tratando de buscar la casilla D3, pero han cedido la casilla D4. Entonces, luego de C4, las blancas decidieron enrocar. Pero fíjense que esa torre en H1 tenía buena mira, por así decirlo. Tal vez rey F1 era una opción a considerar, aunque por supuesto las negras aquí pueden continuar con G4, también aprovechando de que esta torre está mirando en rayos X al rey blanco. Bueno, análisis demuestran que las blancas van a quedar bien con este movimiento F4, ya que luego de caballo D3 y caballo por caballo, peón por caballo y alfil por peón, aunque las negras tienen trucos tácticos como por ejemplo este movimiento boom, torre por peón, estamos analizando una variante, amigos. Si bien es cierto ese sacrificio parece de temer, porque luego de dama por torre viene alfil por alfil jaque, rey F2 y luego de G3 las blancas estarían perdidas. Pero ¿qué sucede, amigos? Que aquí, en esta variante, con torre por B2, las blancas no están obligadas a retirar la dama. De hecho, pueden continuar con alfil por alfil y luego de torre por dama, alfil por H7 y próximamente alfil por torre, y las blancas tienen muchísima ventaja en esta posición. Entonces, esta variante que les estoy mostrando es si el rey blanco se hubiese movido a F1, pero lo que hizo el gran maestro Nájer fue enroque. Y Mamediaro continuó con dama H5. Entonces, fíjense, aquí a los módulos de análisis les gusta mucho la posición blanca y les encanta aquí esta captura alfil por peón. Pero el gran maestro Nájer realiza un movimiento que no es forzado a hacerlo,
pero digamos es llamativo, y me refiero a este movimiento G4, ya que ese peón en G4 está defendido por varias piezas. Entonces, ¿cuál es la idea que tiene Mamediarov aquí con ese movimiento de dama a H5 permitiendo este ataque doble? Bueno, él realiza el movimiento dama a H4, tiene ideas de entrar en la casilla G3, así que las blancas realizan el movimiento rey G2. Cuidado amigos, porque ustedes pueden pensar, oye, ¿y qué pasa si capturo rápidamente ese alfil? Bueno, que quedas perdido también rápidamente con dama G3, rey H1 y torre F6, y bueno, ya se ve que ese rey blanco va a estar mal. Entonces, fíjense, luego aquí de rey G2, noten que las blancas se están preparando torre H1 y esa dama está encerrado. ¿Qué es lo que ha visto Mamediarov aquí para entrar en esta continuación? Bueno amigos, Mamediarov hizo este movimiento precioso, hermoso, podríamos llamarlo de cómo atacar a un rey débil, y lo hizo con este movimiento, boom, caballo por F3, que vaya, no pareciera tener sentido. ¿Cuál es la idea de ese movimiento? Porque luego de alfil por caballo, noten que este caballo que estaba en esta casilla, al retirarse, ahora esta casilla está libre, así que se incorpora otra pieza en el ataque, y es el alfil. Ahora, antes de seguir con la continuación, quiero comentar algo más, porque en este sacrificio de caballo F3, ustedes también se pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si en vez de capturar primero el alfil, que fue como ocurrió en la partida, qué sucede si capturo primero el alfil en F5? Pues en ese caso, ese rey blanco se encontraría entonces en una red de mate, empezando con dama H2. Y la variante es tan bonita que se las voy a dar hasta el final. Rey por caballo, torre por peón jaque, rey G4. Si se va a E4, viene dama E5 mate. Bueno, se continuaría aquí con caballo F6 y ese rey va a la marcha de la muerte. Dama H7, rey por peón, alfil H6, y luego de colocarse en la columna H, viene alfil F4 y ese rey estaría liquidado. Entonces, todas las variantes que Mamediarov tuvo que analizar desde que hizo el movimiento dama H5. Entonces, aquí las blancas hicieron alfil por caballo, y luego de que las negras continuaran con alfil E5, no solamente Mamediarov amenaza entrar en G3, sino que también amenaza mate directo. Es por eso que las blancas realizaron aquí el movimiento torre H1. Entonces, fíjense ahora cómo ese rey blanco queda demasiado expuesto a todas las piezas negras. Dama G3, rey F1, ese rey ahora está peligrosamente en la columna F. Este alfil está indefenso, pero en esta posición el mejor movimiento no es capturar este alfil, porque las negras pueden, digamos, tener muchos recursos de defensa, sino que aquí Mamediarov encontró el mejor movimiento, que es alfil D3 jaque. Y ya verán por qué. Fíjense, si las blancas capturan el alfil, las negras continuarían con dama por alfil. Esta torre está indefensa, estaría muy mal en esta posición. Entonces, luego de alfil D3 jaque, las blancas deciden hacer el movimiento alfil E2. Y ahora Mamediarov hizo otro movimiento sorprendente. ¡Boom! Torre por peón. De ahí se ve la idea hace muchos movimientos atrás de este movimiento de peón a B5, ¿no? Un sacrificio de peón abriendo líneas para que las piezas negras tengan actividad. Y bueno, aquí están los frutos. Torre por peón. ¿Cuál es la idea de ese movimiento? Pues es un tema de desviación. La dama blanca defiende el alfil, así que luego de
dama por torre, las negras dama por alfil y siguen amenazando mate. Entonces, las blancas defienden el mate en F2 con alfil por alfil. Y luego de peón por alfil, ya las blancas no tienen defensa. Noten que el Mamediarov amenaza C2, se bloquea la comunicación entre dama y caballo. Y bueno, estarían fatal. Así que el mejor movimiento, aunque sea difícil de creer aquí, es el que hizo Nájer, que fue torre C2, pero aún así no lo salva. ¿Cuál es esa idea de torre C2? Bueno, luego de peón por torre y dama por peón, las negras no tienen tiempo de capturar el alfil por el mate frío y letal en H7. Así que Mamediarov aquí lo que decide es simplificar la posición y realizó el movimiento torre por caballo y luego de dama por torre, dama por caballo. Y aquí ya las negras están muy bien, porque si bien ambos reyes están expuestos, es el rey blanco quien no va a tener un lugar muy seguro. Estos peones están muy débiles, este caballo va a venir a F6. De hecho, podríamos decir que el rey negro se encuentra seguro a pesar de no tener muchas piezas a su alrededor. Entonces aquí Nájer continuó con rey G2 y luego de dama C4 las blancas abandonaron, ya que se amenaza a capturar este peón, si las blancas continúan con dama F3 dejan indefenso a este otro peón, entonces no hay defensa. Y bueno amigos, espero les haya gustado esta partida. Les quiero mostrar una foto que hay de estos dos jugadores que al terminar la partida pues se pusieron a analizar, y también al final de este video les voy a colocar un enlace para que accedan a un video que dura aproximadamente 1 minuto de lo que sucedió al inicio de la ronda 4, en donde se ve a Karpov, se ve a Spidler, se ve a Kramnik, se ve a Giric y muchos grandes maestros. Así que amigos, nuevamente repito, si les ha gustado este video pues me puedes regalar un pulgar arriba, y si deseas puedes suscribirte a mi canal, ya que hay muchísimas partidas comentadas, partidas de entrenamiento y muchas cosas más. Nos estamos viendo en otro próximo video amigos, cuídense.